Ahora vamos a cambiar de tema, ¿por qué? Porque hoy es un día clave en el juicio que le sigue Julieta Prandi a su ex marido, a Claudio Contardi. Es el tercer día de juicio, hoy fueron los alegatos. El fiscal pidió 20 años de prisión para Contardi. 20 años, pidió que no pueda salir del país si es que no lo detienen inmediatamente. Y posiblemente esta sentencia o no se conozca en el día de hoy o el día miércoles. Puede ser que el veredicto salga en el día de hoy, pero el miércoles finalmente se va a conocer cuál va a ser el futuro de Contardi. Lo que estamos viendo acá son imágenes de Julieta con su familia, el fiscal que está en el borde del escritorio. La verdad es que ayer se vieron imágenes muy fuertes, ella con su psicóloga, también reencontrándose con su hermana Natalia. Ahí se puede ver el biombo que pidieron instalar para que ella no viera a su ex en el juzgado. Bueno, también bueno, a ver, momento, porque me están diciendo hay un último momento porque Julieta Prandi salió del tribunal y se descompensó. Esto es así, lo estamos chequeando. Aparentemente, bueno, ella venía tratando de sostenerse, de sacar fuerza, ya no sabía de dónde. Su psicóloga se lo decía también, le decía, es un poquito más de fuerza tenés que tener para poder llegar al final de lo que es este juicio oral que hace 5 años viene esperando, que hasta último momento parecía dilatarse por razones absurdas, cambios de abogados, pedidos de nulidades y todas las estrategias que Contardi pudo hacer. Y bueno, se ve que llegó con la última energía y ahora saliendo ya de los tribunales se habría descompensado. No sé si le está llegando alguna información al respecto. Estoy preguntándole a Fernando Burlando, que es el abogado de Julieta, a ver si me responde. A ver, después de escuchar el testimonio todos estos años de Julieta, la verdad que a uno no le sorprende esta situación por todo el malestar que tiene Julieta y aparte esto que vos decías también ayer, esto que te genera el juicio, de volver a revivir todo lo que pasaste. Todo el tiempo. Claro, hoy tenía que hablar también, o sea, en los alegatos de las partes, supuestamente también iba a hablar Contardi, dice que ella estuvo llorando muchísimo y que se angustió al enterarse de esto que venía diciendo hoy, ¿no? Que el veredicto recién se va a conocer el próximo miércoles. Ellos habían pedido ayer incluso la prisión preventiva inmediata de Contardi porque decían que tenían miedo. Manuel Ortega, pareja actual de Julieta, dijo: este hombre es un criminal, necesitamos garantías para la seguridad de Julieta y de toda su familia. Yo lo que pensaba, perdón Meli, que no es una reflexión mía, sino de Julieta cuando uno la iba a buscar por este tema, es ¿qué le queda a las mujeres de a pie que no cuentan con su fama, con su nivel de repercusión, con sus contactos en el buen sentido de la palabra? Con las posibilidades en todo sentido, Santi, porque pagar un abogado no es fácil. No todas las mujeres tienen un acceso a un abogado que pueda llevar adelante la causa. Son 5 años de Mira, yo te cuento un hecho una vez laburando en... Perdón, déjame aclarar que me dicen que la están asistiendo en este momento los médicos a Julieta. Así que bueno, vamos a estar minuto a minuto viendo qué está pasando con ellos. No, lo revictimizante, lo tedioso. Me acuerdo un episodio una vez, nada que ver, y perdón que sea autorreferencial, laburando para Socio del Espectáculo con una camarógrafa mujer, mi camarógrafa que era víctima de violencia de género de su pareja, que en la comisaría de la mujer, especializada en género, no le quisieron tomar la denuncia. Y tuvo que haber ahí toda una movida para que finalmente lo hiciera. Digo, lo que nos falta, pero sobre todo en la justicia en materia de género, todos tienen derecho a una defensa, pero digo, 5 años esperando este momento, un juicio, 5 años. Igual me parece que hay que empezar a sacar el tema de justicia y de género, sino exigir justicia. Insisto, porque así como tenemos el caso de Julieta Prandi, la semana pasada estamos hablando del caso Ghisoni. Sí, también se habló y se viene hablando los medios. Y esta es una situación de la justicia. Te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que cambió todo en el último tiempo, pero hace algunos años una denuncia como la que hizo Julieta, donde dice que ha sido abusada sexualmente por su marido, no hubiera sido tenido en cuenta, porque decían dentro del matrimonio pensaban que no había pero se abuso, trata de por justicia. ejemplo. Saquemos las cosas de género. Por ejemplo, pongamos justicia, pongamos el hincapié en la justicia, que los jueces escuchen, presten atención, los fiscales, que las denuncias se tomen como denuncias,
por más que vayas a denunciar, me mordió un dedo, no Déjame importa, que tome la denuncia. Reiteramos este último momento porque Julieta Prandi salió de los tribunales de Campana y se descompensó, está siendo atendida en este momento por los médicos. ¿Por qué? Porque bueno, tuvo que escuchar todos los alegatos, se angustió muchísimo y la determinación de los jueces fue que el miércoles recién se va a conocer cuál es el veredicto y llegado el caso, llegado a la sentencia, cuál va a ser la condena, si la hay, de Contardi. Pero les propongo que veamos cómo fue la llegada hoy de Julieta a los tribunales porque estuvimos ahí y esto dijo. Obvio, estoy con mis seres queridos, que son mi fuerza, con toda mi familia, con amigas, con mis abogados. Ya está, estamos en el tramo final. ¿Para hoy o la semana que viene cuando se dé el veredicto? ¿Una pena en particular? Una pena ejemplar, quiero que esté en prisión, que esté privado sin libertad como yo también lo estuve, y quiero medidas de seguridad extremas, por mí y por mi familia, y hoy las voy a pedir y las voy a recalcar, porque si a mí me pasa algo, yo sé perfectamente la responsabilidad de quién es. Ayer Manuel lo calificó como un criminal a Contardi. Lo es. No es solamente el delito que hoy se está juzgando, son muchos delitos más de los cuales yo soy víctima dentro de estos años de matrimonio. ¿Apenas que hoy quedar detenido? Por mi integridad, sí. Porque ya no tiene más nada que perder. Es capaz absolutamente de cualquier cosa. Cualquier cosa me puede pasar y no necesita mancharse las manos, ¿eh? Tiene muchísima gente oscura alrededor de él que tranquilamente me puede hacer. Muy oscura. Bueno, además. Pero eso es lo de menos. ¿Vas a hablar hoy, Julieta? Decías que capaz en los alegatos vos ibas a pedir la palabra. Sí, se puede. ¿Cómo están tus hijos, Julieta? Muy bien, estuvieron todo este día de ayer y antes de ayer con mis padres, después de declarar. Están jugando al buraco, al 5, el 4, no sé cuál es el juego de las cartas que aprendieron, el 1. No, hay otro que aprendieron. Están con las cartas. ¿Que recuperaste a tu familia? Bueno, mi familia siempre estuvo, pero nos lograron alejar por un tiempo, pero está acá. Y ayer habló mi compañero de vida, ese es su nombre. No sé si lo pudieron escuchar. ¿Qué te permitiría una condena, Julieta? ¿Qué crees que puede pasar con una condena? Paz, alivio y justicia. Es sentir que los hechos tienen consecuencias. En este país hay que aprender que los delitos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite, siempre. Es así. ¿Vivir sin miedo? Y vivir sin miedo también, por supuesto. Imagino que un ejemplo para muchas mujeres que están atravesando en este momento tal vez una situación... No se animan a pedir justicia porque saben el calvario que es, ¿no? Porque yo hace 5 años que estoy tratando de llegar a un juicio. Imagínate, tratando de llegar a un juicio 5 años. Y tener que pasar por todas las pericias que uno tiene que pasar y por todos los maltratos que uno tiene que pasar, apelaciones y ahora todo el derecho, ¿no? El derecho que tienen siempre ellos, los victimarios, de no declarar, de no hacerse las pericias, de pedir una apelación, apelar 800 veces para tener una sentencia firme. La víctima muchas veces dice, ¿para qué voy a pasar por todo eso? Mejor no digo nada. Y además tiene un costo económico, más allá del emocional y el físico, ¿no? Porque también es un detrimento a la salud, tener que estar años y años buscando justicia. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo tomarías el hecho de que si hay culpabilidad, el tribunal le permita seguir en libertad? Te puedo adelantar y quiero pensar que eso no es un escenario posible. ¿Él sigue teniendo contactos pesados? No tengo ninguna duda. ¿Recibieron amenazas vos o tu familia en este momento? No, en estos momentos no, pero no lo creo ni un poquito estúpido. ¿Vas a escuchar las últimas No palabras? se va a manchar las manos él. ¿Vas a escuchar las últimas palabras de Contardi? No lo voy a escuchar. No lo quiero ni ver ni escuchar nunca más. ¿Por qué crees que no se quiere? Te da un poco más de confianza. Tengo que ocultar, porque sabe que le juega su cabecita, le juega malas pasadas, como acá, que confesó prácticamente mis abusos. Bueno, muy fuerte todo lo que dice Julieta, a mí me deja rebotando en la cabeza algunas de sus palabras. ¿Por qué? Porque años atrás hacías una denuncia por violencia de género, tenían que llamar a la persona que supuestamente era tu agresor, le ha tomado una declaración y salía por la otra puerta. Entonces la represalia siempre podía ser mucho mayor. ¿Qué pasa
si este señor es declarado inocente, si no es culpable, si no va preso. ¿Qué pasa con Julieta? ¿Qué cuidados tiene que tener ella? Ella dice, él puede llegar a hacerme algo sin siquiera ensuciarse las manos. Es fuertísimo. Es fuertísimo y además también Emanuel transmitió lo mismo que ella. Digo, toda la familia está con miedo y no saben qué es lo que le puede pasar. Recordemos también, ella obviamente está pasando por este proceso, es como que nuevamente se recuerda y vive todo lo que sucedió durante tantos años. Ella misma contó todo el calvario que pasó en cuanto también a su salud, que pensaba hasta que tenía cáncer de estómago. No, eso era lo que él le decía. Pero porque ella iba muchas veces al baño, por una cuestión muy íntima el pelo. que no queremos reproducir acá, porque la verdad que hay cosas que son irreproducibles. Son muy feas y bueno, y todo esto a ella lo que le sucedió fue bajar mucho de peso. Por toda la mala sangre, más allá del dolor que ella tenía, de vivir con una persona que le pegaba, que la lastimaba, también estar bien para sus hijos, digo, claro, todo, las dos criaturas que tenía con y un brote. Una persona que la dominaba absolutamente económicamente, porque si bien ella era la que trabajaba, él era el que manejaba su dinero y todos los bienes. Mira, quiero hacer un pequeño raconto para que tengamos idea de cómo se fue dando esto, porque ellos habían empezado una relación en el año 2000, hasta el 2005 más o menos tuvieron como una especie de noviazgo. Ella lo deja en aquel momento porque él era muy celoso y la perseguía, se le aparecía en la puerta de los canales. Ella era muy jovencita. En ese momento a los medios, a las revistas, nos llamaba la atención porque le decíamos a él el parapsicólogo. Decía que era parapsicólogo y era como que, o sea, no encajaba la modelo top del momento con la personalidad con la que estaba al lado. Se pelean, después cada uno hizo su historia, se reencuentran años después, en el 2008, y después, claro, empiezan una semiconvivencia, ella queda embarazada de su primer hijo, después se casan, nace el segundo, y empieza la tortura desde el momento en que él decide mudarse con la familia a Escobar. ¿Por qué? Porque ahí la deja totalmente aislada de todo el mundo. Sí. Ella no podía manejar, él no quería que manejara por cuestiones supuestamente de seguridad. Habían tenido un robo cuando estaban en Martínez ellos. Claro, con ese pretexto. Que fue el desencadenante de la mudanza. Todo lo que le decía era algo más como para comerle la cabeza de que ella no podía sola, digo. Es tal cual. Y además hay detalles que también describen la situación perfecta y es cuando los hijos deciden ya no ver más al padre, Mateo y Rocco, como también lo decidieron. Claro, o sea, eso es un dato tremendo. El clic de Julieta, y esto no me voy a cansar de recalcarlo, porque la persona que está en manos de un psicópata difícilmente pueda salir de la situación si no hay un factor que la haga hacer un clic, que la haga reaccionar. Y muchas veces es esto, es el ver a tus propios hijos en peligro. Le pasó a la locomotora, que en paz descanse, la locomotora lo contaba, que ella pudo reaccionar contra un marido agresor cuando vio que le podía pegar a su propio hijo. Y le pasó a Julieta, cuando ella vio que sus hijos también estaban en peligro, ahí tomó coraje. Pero lo que decíamos era que la aislaba. Julieta tenía una relación muy estrecha con su hermana Natalia de toda la vida. Este hombre logró distanciarlas y ahora Natalia, que está viviendo en Chile, vino acá para poder declarar en el juicio y hablamos con ella. Esto decía Natalia de su hermana Julieta. ¿Qué esperas que suceda? Nada, la más alta de las condenas y ojalá nunca más salga y nunca más vuelva a hacer mal a nadie. En el mientras, fue mucho dolor. En el mientras tanto, Nati, ¿cómo viven estos días? ¿Con miedo? Entre miedo, pero... Ay, no sé, son muchas emociones juntas. Pero también con mucha esperanza de que al fin esto pase. ¿Están unidos como familia? ¿Comparten? ¿Cómo están llevando estos unidos. días en el país? Súper unidos. Bueno, yo llegué hace 2 días. Pues sabes que yo vivo en Chile, pero... Sí, claro. Sí, estamos todos juntos. Sobrinos felices que están con nosotros. Muy unidos. Y lo tenían miedo como familia, cómo era su día a día, justamente, y lo volvió a repetir Julieta, porque esta persona no tiene nada que perder, probablemente le den la pena máxima en el día de hoy, no tiene nada que perder y sería capaz de Esperemos que se cosa. cumpla. Claro, pero ¿ustedes cómo se resguardan hoy? Hoy cómo se protegen de esta persona que tiene contactos poderosos. No por nada llevó tanto tiempo llevar a juicio a esta persona. Pero no tenemos ningún método en este momento. No les dieron nada. Pidieron la prisión preventiva, pero... No se la dieron. Solo el impedimento de contacto, ¿no? Y salvo en la audiencia... A 300 metros.
salvo en la audiencia, porque hoy van a estar cerca. Claro. Natalia, perdón. ¿Les da miedo? Yo vuelvo a esa pregunta que justo llegaba Julieta. ¿Te da miedo, Nati? Claro que me da miedo. Es un tipo que es capaz de todo. Nati, yo las recuerdo a ustedes tan unidas. Pero bueno, nada. Digo, Julieta, visitarte a vos en tus trabajos, vos visitar a Julieta, hermanas unidas. ¿En algún momento las separó? Claro que sí. ¿Existió, perdón, Natalia, esa Claro que charla que también Julieta cuenta en su libro, donde él se junta con vos, creo que cerca de la universidad, Facultad de Derecho, y te quiere convencer de que tu hermana está celosa de vos? Claro. No fue cerca de la Facultad de Derecho, fue enfrente de mi casa. Frente a tu casa. Salía de la facultad y él... Sí. ¿Y qué te y dijo? él se me acercó y me dijo de tomar una Coca-Cola y me dijo que mi hermana estaba celosa de mí. Que estaba celosa en realidad, como que era muy celosa. Me dijo que yo no le cuente nada a mi hermana de que nos habíamos visto y que él me había contado esto. Y después él habló con ella y le dijo que nos habíamos visto y casi que yo me lo quería levantar. Bueno, este es un testimonio, me parece que pinta cómo es el modus operandi, pero de una manera perfecta, porque es esto, es hacerle creer que todo es lo que dicen, que él es muy importante, obviamente, ella tiene que estar agradecida de estar con este hombre, y claro, tenés que alejarte de esta gente, porque esta gente quiere lo que solo vos tenés, mira yo, el premio. Es muy fuerte la declaración de Manuel Ortega ayer, se me pone la piel de gallina escuchando estos testimonios. Manuel diciendo, conocí a una persona rota en todos los sentidos, por Julieta hace 5 años, violada en todos los sentidos, que tenía literal 2 inmuebles y sin embargo vivía sin nada en un buen ambiente y habló de él que es un ser oscuro, que es un monstruo, no culpándolo de nada por esta calificación, ¿no? No. Sino al contrario, diciendo que es más grave de lo que se cree y que había animales decapitados por todos lados porque es un payumbanda. Bueno, eso dijo esto es Ortega. algo que se venía hablando, Julieta lo había declarado también, que él le decía que como era pais y él no le contaba todo lo que iba haciendo, él lo podía determinar tirando las cartas y demás, como que bueno, como que tenía un poder, no sé, extranatural. A esos vínculos y habla ella Julieta, lo que tiene miedo, los vínculos Umbanda, por eso gente oscura que está muy cerca de ella dice que ella misma era su propia carcelera, porque de esta manera terminaba rindiendo cuenta absolutamente de todo, como si estuviera presa, solo le faltaban las cadenas. Y además Julieta habló de contactos de Contardi, ¿no? Que tiene contactos. Creo que tiene que ver con esto que dice... Con el mundo Umbanda. Como que él no se va a manchar las manos y tiene gente que lo va a hacer. Puede ser eso. A mí me sonó más como alguien... Claro, no sé si político, pero digo, a una autoridad por ahí que por ahí lo protege. A ver, lo que nunca terminamos de determinar, ¿por qué se declaró insolvente? Sabemos que el trabajo lo hacía Julieta y él en todo caso como pareja era el administrador, habían puesto un emprendimiento gastronómico juntos. Ahora, ¿de qué vive actualmente se sabe? ¿Cómo está pagando a sus abogados se sabe? Sería una insolvencia fraudulenta, una falsa insolvencia. Sí, para no pagarle a sus hijos claro, lo que es el corresponde. poner a nombre de parientes o de amigos los bienes, no es que el tipo está tirado. Que el departamento, vamos a decir, el departamento que era de Julieta y que puso a nombre de su hijo, de Ezequiel, Julieta no lo pudo recuperar. Y otro departamento que le tenía que devolver, se lo devolvió en un estado que tuvo que rehacerlo directamente, después de mucho tiempo de ella estar alquilando. No, el cinismo de él declarando ayer cuando le preguntan si alguna vez le pegó a alguien, pregunta burlando y dice, solamente una vez jugando al fútbol. Sí, y no nos olvidemos del fallido, ¿no? El fallido este que recorrió todos los medios, donde a él dice, yo siempre abusé con consentimiento. O sea, es espeluznante. Fue un fallido donde él reconoce inconscientemente que fue un abuso. Él quiso decir que las relaciones habían sido con consentimiento y utiliza la palabra abuso. Lo que les propongo es que escuchemos esta nota que dio Julieta con Miguel Granados, porque es muy interesante. Hay unas partes donde ella detalla este tormento que vivió, sobre todo en los últimos 3 años de relación. Desde el 2015 al 2018, cuando ella saca fuerzas, no sabemos de dónde, para escaparse de la casa. Escuchémosla. Con mis 18 años, en un primer noviazgo. Ok. ¿A los 18 años vos empezaste a salir con él? Sí. Ok. Estuve 4 años. Lo dejé después de... ¿Ahí hubo indicios todo el tiempo de que está loco? De mucho celo y control, ¿sí? Es una persona que es mayor a mí, 13 años, así que sí, de mucho indicio de control, pero... Cuando sos chico, sobre todo adolescente, viste que muchas mujeres y hombres también
confunden me cela porque está muy enamorado, Sí. o porque me cuida, o porque me quiere proteger. Y ante ese cuidado es donde empiezan a aislarte, a controlarte y a manejar tus movimientos en una psicopatía que es de ellos. Porque vos sos una cosa, y no quiere decir que cuanto más te cela, más te quiere. Porque a vos te cela y por ahí te deja en tu casa, y si va y tiene una segunda o una tercera novia. O sea, pueden tener 1000 mujeres si quieren, ¿entendés? Pero vos sos un número, una cosa que les pertenece, y tienes que estar bajo su dominio. No te dejan manejar, no te dejan salir, te controlan lo que te pones, con quién hablas, con quién no hablas, a dónde vas, te esperan a la salida del colegio, del trabajo, de dónde vas. Pero a mí no me dejó manejar nunca. ¿Por qué? Por miedo a que te pase algo. ¿A que choques y te mates? A ¿O te que roben choque el me auto mate y pegan? que mis hijos queden huérfanos. ¿Y no hace nada por amor? Porque ¿es verdad que estaba enamorado? Un psicópata no ama. ¿O No no ama. se, no se estará confundiendo qué es amar o no ama? No ama. No ama nada más que a él mismo y es objetivo y bueno, lo que tenga ganas de adquirir o poseer de tu vida. ¿Y por qué con vos? Bueno, Porque no gustaba de vos, sí. En un principio supongo que sí. Por eso te digo. Lo que pasa que primero es esa faceta de enamoramiento o de acercamiento en donde son todo, y cuando yo me lo vuelvo a encontrar, es el hombre cambiado que ya no es celoso, que es comprensivo, que se adapta, que entiende tu trabajo, que te comprende, que te acompaña, que te lleva, no sé qué, que te soluciona. Y una vez que vos estás en ese idilio, bueno, yo después quedo embarazada de mi primer hijo, empiezan los maltratos y el descalificarte a vos como mujer, como capaz, como la madre en la que te estás convirtiendo. Y ahí empieza el shock para una, ¿no? Una está cansada, acabas de parir, venís de 9 meses de embarazo, bueno, yo estuve con los dos, estuve 1 año y medio sin dormir, fue durísimo, más el maltrato psicológico hace que uno esté más vulnerable. Bueno, Julieta, como muchísimas otras mujeres con las que me tocó hablar a lo largo de mi vida, que han sido víctimas de violencia de género, termina haciéndose una especialista en psicopatía y explica claramente cómo se da todo el proceso. Porque mucha gente que lo mira de afuera dice que no puedo entender cómo está al lado de un hombre que le hace estas cosas. No, el tema es que no se puede escapar, que todo se fue dando de manera paulatina. Ella, lo habíamos contado, había terminado esta relación porque este hombre era muy celoso, la perseguía. Y después cuando se lo reencuentra supuestamente transformado. Él se había convertido en esa persona que él sabía que ella quería. Era todo lo que ella quería. Y una vez que entra en esa relación disfrazada de cuidados, de amor, están estos celos que empiezan a alejarlo de todos los contactos, la empiezan a aislar. Empieza a socavar su autoestima, hacerle sentir que ella no puede hacer nada, que ella no puede valerse por sí misma, que ella depende de él. Y cuando está en estas circunstancias, ahí recién, cuando ella no se puede escapar, empiezan las agresiones. Sí, son un montón de señales que hay que tener en cuenta, todo aquel que nos esté viendo ahora, nosotros también todos revisar, que son los micromachismos. Antes de llegar a esto pasan muchísimas situaciones. Que tu vieja se quede lavando los platos cuando vas con tu viejo a ver el partido de fútbol, que esto es de mujer y esto es de varón. Sí, igual te voy a aclarar que vos no algo, le cuentes las finanzas a tus hijos varones, perdón, se las cuentes, y a tu hija mujeres no. Todo eso es machismo y va creando... Pero déjame pasarte un punto en esto. La psicopatía también es una cuestión de mujeres, Sí, no es una cuestión de obvio. género. Lo sé. Hay mujeres psicópatas que también actúan de la misma manera. Totalmente. Pero en este caso en particular, por supuesto, estamos hablando de machismo y estamos hablando de un machismo recalcitrante con cosas muy claras, como vos la estás mencionando. Vas en la ciudad de Buenos Aires, ves que un auto se cruza mal, me pasa esto seguido en los autos de aplicación, y dicen, seguro es una mina. Y cuando ven el auto se cruzó y ven que es un chabón, ya no dicen nada. Digo, el machismo está en todo, cuando confías más en tu hijo varón que en tu hija mujer, cuando estás más atento con papá y tu hija mujer salga un chabón de guita porque no la crees tan capaz de valerse por sí misma como tu hijo varón. Son millones de cosas. Sí. Este chabón es un psicópata, pero que genera mujeres que se quedan en vínculos machistas. Lo hablábamos en el corte recién, vos tenías las datas, lo chequeamos y es así. Él acaba de ser papá nuevamente. Claro. Hay una mujer que parió hace 25 días un bebé con este animal. Que supuestamente es una mujer con la que él había engañado a Julieta, una mujer que trabajaba en la casa, si no cambió de pareja. Él tiene un hijo mayor, que es el que se quedó con el departamento de Julieta, los 2 hijos con Julieta, y ahora hace muy poquito tuvo también otro hijo. Estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque hoy fue un día clave absolutamente
absolutamente en este juicio que duró 3 días, fueron 3 jornadas, hoy fueron los alegatos. El fiscal pidió 20 años de prisión para Claudio Contardi. El veredicto se va a conocer recién el día miércoles. Esto realmente desestabilizó a Julieta. Julieta, que se descompensó, tuvo que ser asistida por los médicos. Ahora, uno de los testigos que presentó Julieta, porque del lado de Contardi no han presentado solo un testigo que era un guardia del country donde vivían, que terminó finalmente testificando a favor de Julieta, porque decía que ella no salía sola salvo con él. Pero uno de los que presentó Julieta fue Mariano Pelufo, compañero de trabajo de ella, que tuvo que presenciar algunas situaciones que eran muy difíciles. Ella ya estaba separada y veía cómo de a poco empezaba a contar algunas cuestiones que le iban pasando. Hablamos con Mariano Pelufo y esto nos decía antes de entrar a declarar. Juli es una guerrera total y absoluta, una madraza, y la verdad es que se le ha hecho muy difícil, pero está súper bien como la vieron hoy, ¿viste? Con muchas ganas, muy entera, con mucha confianza y esperando a ver finalmente cómo se resuelve esto. En estas últimas horas, ¿cómo la notaste a ella? Recién pudimos charlar, la vimos entera, siempre al borde de quebrarse, ¿no? Naturalmente es una situación muy sensible. ¿Cómo la viste vos laboralmente en estos días previos? Mirá, casi 3 años le tomó a ella que esto fuera elevado a juicio y con todo el revuelo mediático que se armó, ¿no? Y que todavía por suerte se sigue armando con ustedes acá, pero imagínate si le cuesta así a Juli lo que le cuesta a una persona que no es Juli Prandi, ¿no? Y que pasa por esto, es tremendo, por ahí queda en el olvido, es ignorada, la denuncia queda perdida por ahí, a veces los vericuetos legales, ¿viste? Hacen que se dilate todo, cambie de juzgado, hay recursos y recursos, entonces la verdad que ha sido una lucha difícil y muy larga, pero bueno, ya llega el momento, mañana y pasado son las 2 jornadas, así que Juli está con mucha expectativa, ella, los hijos, su familia, digo, porque esto en definitiva los termina afectando a todos, no solo a ella, ¿no? Es un gran ejemplo el que das porque hay muchos casos mediáticos similares. Ella dijo que se apoyó mucho en la gente cercana, uno de sos vos, un amigo. Sí, porque de los años que compartimos en Telefe hasta los que compartimos acá en la radio todos los días, yo la veo desde tener que bancar todo ella, porque hay ahí también una cuestión de violencia económica, de no recibir un mango en ningún momento, jamás, nunca, hasta todas las dificultades que fue atravesando, de cámara GES, el peritaje, ella, los hijos y estas cosas que tiene la justicia nuestra, la ley, digo, ¿no? No la justicia, de que por ahí en otros países no ocurre. Vos te podés negar a hacer una pericia y está bien. Ninguna. No tuvo ninguna. Se negó. Hay una negación de hacerse todas las pericias que se propusieron. La ley lo asiste, o sea, puede no hacerlas, pero lo más fácil, si vos sos inocente, decís, listo, vení, hagamos la pericia. Hágamelo bien y van a ver que está todo bien. Entonces es muy difícil. Nos contó Juli que vos fuiste testigo de algunos hechos, ¿eso es lo que vos vas a relatar mañana? Sí, porque al estar al lado de ella en programas que hicimos en Telefe y en eventos que nos ha tocado conducir juntos, más un día a día acá, terminás viendo cosas, crisis, angustias, llamados, momentos de mucha tensión, que les repito, no quiero contar nada porque es parte de lo que tengo que declarar mañana, pero sí, la idea es apoyarla y que de una vez por todas pueda encaminar esto, ¿no? Sí, acá estaba contando todos los detalles, Mariano, porque también hay que tener en cuenta esto, a la mujer que es víctima de esto, le da vergüenza. Como él le hace creer que ella es la culpable, que sus acciones son el resultado de lo que ella genera, ella se siente culpable de todo lo que vivió, entonces le cuesta mucho hablar. A Julieta le costó mucho hablar. Cuando ella contó lo de su separación, que había sido en 2018, se anima a contar en 2019, decía que habían dejado de elegirse como pareja, pero no decía nada más. Y tardó mucho tiempo en poder empezar a sacar todo lo que había vivido, contarlo, con vergüenza quizás, pero con la valentía que necesitaba como para poder empezar todo este trayecto. No fue fácil llegar a esta instancia, a este juicio que estamos dilucidando ahora, que te aclaro, el miércoles a las 11 de la mañana recién se va a saber el veredicto. Y después los fundamentos, primero el veredicto, después los fundamentos. No, una cosa para aclarar, que tiene que ver con todo el proceso judicial. Acá Pelufo marcaba que él no se sometió a ninguna de las pericias y que ella sí. Bueno, todos estos elementos son los que suma el juez para después dictar una sentencia. Sí. Es decir, nada es, en este caso, determinante absoluto. Vos tenés pericias, tenés testimonio de los testigos, tenés que la otra parte nos hizo pericias, tenés las declaraciones, tenés los fallidos, tenés un montón de situaciones. Sí. Y ahí el juez con todo eso decide, no es que algo sea determinante. No, cuando un montón de factores, el acusado se niega a una pericia,
te está dando algún tipo de indicio, porque vos te tratás de defender y si no tenés nada que ocultar, porque te las entregás. pericias Claro. a las que se sometió Julieta dan cuenta de que ella ha sido víctima de abuso. Sí. Esto lo dice la pericia privada y la pericia oficial Sí, también. lo que pasa es que también con los resultados de las pericias, a veces es muy difícil especificar el momento Claro. en el cual entonces te dice, sí, soportó determinadas características que yo pudo haber casualmente sido- coinciden con lo que está denunciando. Yo pero... puedo haber sido víctima de violencia y eso dar mis pericias. Ahora no se sabe si la violencia me la ejerció Santi, Claro, Mel o claro. Pardini, no sabemos. Claro. Pero la suma de cosas, exactamente. claro, es como que vas armando el rompecabezas. Porque hay distintas causas. Esta causa puntual, la que se está juzgando ahora, la que se va a conocer, si va a haber sentencia o no, si va a ir a prisión o no, con Tardi, el miércoles es por abuso sexual. Durante 3 años fue víctima de abuso sexual por parte de su marido. Hay detalles que de verdad no quiero reproducir son porque escabrosos. son escabrosísimos, pero la atacaba dormida, una y otra vez. Entonces, esto es lo que se está juzgando en este momento, independientemente de la causa de violencia psicológica, de las causas económicas que tiene de por medio, todo lo demás. Esto es lo que se está juzgando en este momento. Pidió botón antipánico y no se lo dieron. Tiene que esperar hasta el miércoles con este señor en libertad, con una perimetral que esperemos que cumpla, pero para ver qué es lo que Yo va no a puedo suceder. creer que no le dieran el botón antipánico. Es extraño, porque vos, a ver, cualquier causa que vos vayas a llevar hoy en día, bueno, acá en Capital estamos hablando, ¿no? Acá en Capital, a la OBD, vos presentás el caso y te dan el botón antipático en el momento. Está bien que no hay tantos, que muchas veces, bueno, hay que esperar disponibilidad, pero es algo que en una situación así, porque ellos están manifestando, tengo miedo. No, pero eso es impresionante, es Sí, impresionante Juan. porque Es impresionante, que Julieta, con la exposición que tiene, después de tanto tiempo con este tema, habiéndolo expuesto en los medios, que ella tenga miedo, grafica el calvario que vivió como ningún Porque dato, dicen ¿no? algo que dice ella, que dijo también Emanuel. Este hombre no tiene nada que perder. Y de una persona que no tiene nada que perder, vos podés esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Creo que tenemos otra parte también de la entrevista con Mariano Pelufo, compañero de Julieta, uno de los primeros que empezó a darse cuenta de que algo había detrás de esta relación tan conflictiva entre Julieta y su ex marido. Lo escuchamos. ¿Te tocó consolarla en esos momentos de que ella habría sufrido violencia Mira, física? todos de alguna u otra manera siempre terminamos estando al lado de ella porque o llega angustiada o se va angustiada o hemos hecho eventos juntos y por ahí justamente lo que ella tiene que contar y que comunicar, que es más allá de su profesionalismo, estar bien y radiante y su glamour y toda esta cuestión, por ahí llegar muy abajo, muy bajoneada, ¿viste? Muy angustiada y nada, levantarla acá con los chicos, pero ella se sobrepone a todo, como la vieron hoy, así que la verdad que con mucha expectativa de que salga todo bien. Nada, no vas a contar ningún detalle, pero solo No, preguntarte cero, esto. cero, pero no se puede, solo preguntarte esto. claro. Si viviste alguna situación en la cual Mariano Pelufo dijo, yo esto no lo hubiera hecho jamás. No, todas, ninguna, cero. Yo soy padre. Todas todo lo que hizo Claudio. Es que yo soy padre separado hace 10 años, mis hijas viven con su mamá y viven conmigo, a veces viven más conmigo que con su mamá y para mí es una locura, no sé, que a tus pibes les falte algo, que abran la heladera de tu casa y no haya guita, apretar a alguien con la guita, o sea, para mí es un delirio, o sea, yo pienso que los chicos son prioridad, que tienen que estar bien. Y atrás la mamá de los chicos tiene que estar bien, ¿no? Digo, porque tiene que ver con el bienestar de ellos. Entonces, de todas las que vi, no, para mí, en la vereda de enfrente de lo que uno debería hacer, porque nada de todo lo que ocurrió está bien. Los invito a que lean la novela de ella, que es su historia novelada. Una de mis hijas no pasó de la mitad, me dijo, no, la dejo acá. Hay un desafío muy grande en el humano en realidad cuando le toca este enfrentamiento de ser testigo y más de un caso tan fuerte como el de Julieta. Sacando que sos el amigo y que la acompañaste durante muchos años, hay efectos colaterales que te pueden llegar, que te pueden salpicar a vos. O sea, y aún así tomar el desafío y decir, bueno, voy y la defiendo. Mira, la verdad no hice esa evaluación. Me parece que si uno va y cuenta la verdad, no debería tener miedo, ¿viste? A nada, la verdad que... Estamos hablando de una persona que, así como le hizo eso a ella y sostiene que todo lo que ella dice es invento, entonces podés esperar cualquier cosa. Sí, pero yo creo que en definitiva y a la larga uno tiene que caminar siempre por la vereda del sol y entender que al final lo que va a triunfar siempre es la verdad. O sea que
me parece que lo que no esté en esa línea se termina cayendo por sí solo y ojalá sea lo que pase en estos días, ¿no? ¿Crees que con este juicio va a poder cerrar esta etapa, ponerle un final? Mira, yo espero que sí, porque necesita ella cerrar esta etapa y seguir adelante. Rearmó su vida, súper feliz con Emanuel, que es un tipo que la apoya, la contiene, desde lo humano, hasta incluso con proyectos juntos de lo artístico. Entonces, me parece que ese apoyo también a ella la envalentonó mucho para poder tomar la fuerza para, primero que nada, repasar todo lo que vivís, porque ese estrés postraumático que te lleva a que muchas veces empieces a borrarte cosas de la cabeza, porque es muy difícil recordarlas todo el tiempo, tener que volver a ponerles luz y volver a sacarlas para declarar una vez, 2 veces, 3 veces, contar todo lo mismo. Yo lo viví de cerca, esto que se dice, no, la revictimización. Juli estuvo todo el tiempo contando lo que le pasaba en una instancia, en otra instancia, en otra instancia, y volvía desolada, es agotador, es como contar la historia de lo que te pasó 1 y 1000 veces, ¿no? Sí, es tal cual como lo está diciendo Mariana, ¿no? Cada vez que ella tiene que volver a relatar todo esto, sea para una entrevista, que gentilmente le da a todos los medios, como para la justicia, las pericias, ahora en el juicio nuevamente, es como si pasara un tren por encima, porque te deja de cama, porque volvés a revivir todo eso que en algún punto, por una cuestión de salud, el cerebro se intenta resguardar, intenta empezar a borrar para que uno pueda avanzar, para que uno pueda ir adelante. Entonces, volver una vez atrás, otra vez, eso es la revictimización. Eso es lo que le pasa a Julieta en cada instancia, por eso hoy se terminó descompensando, por eso hoy lo tuvieron que atender los médicos a la salida del tribunal cuando ella se enteró que recién el miércoles va a haber un veredicto y que este señor va a estar suelto y sin botón antipánico para ella hasta ese momento. No, y después las etapas que obviamente todos tienen derecho, todos tenemos derecho a un juicio, a una defensa, a una instancia de apelación, pero qué desgastante es para una víctima. Sí, porque claro, sabemos que él va a apelar la sentencia. En este país volvés a revivir todo el calvario que sufriste durante un montón de años, claro, y evitar verle la cara y recordar todo lo mal que lo pasaste y agradecer encima que tenés vida para poder contarlo. Y además, en este caso están pidiendo una pena máxima que es de 20 años por un caso que fue realmente aberrante, insisto con esto, ¿no? Los detalles son escabrosos. Sí, sabemos ahora, que en este hermoso país... Si vos haces una denuncia por una agresión de género simple, ¿sabes que el hombre a lo sumo puede llegar a estar, no sé, quizás con una sentencia no firme, quizás 2, 3 años como mucho en prisión y después vienen a represar? No, y sabés entonces pasar por todo este proceso para eso, muchas veces la gente queda en el camino diciendo ¿para qué? No, y sabés que aunque lo pases, el Código Penal es muy laxo, más allá del entendimiento de los jueces y toda la doctrina zafaronista y el daño que le ha hecho a todas las víctimas de cualquier tipo de crimen. Sabés que en este hermoso país, con la mitad de la pena cumplida, ya podés pedir salidas transitorias y a 2/3 de la pena cumplida tenés domiciliaria. Digo, tenemos al violador de Alperovich fumando habanos en un balcón. Eso por una cuestión de salud. Por eso, Pero también tiene que ver con los cursos que hacen dentro de la cárcel. Esas supuestas capacitaciones para reinsertarse en la sociedad, que hacen curso de bonsai. A mí me viene a la mente el papá de Carolina Ló caminando por Tigre y cruzándose al femicida de su hija, que la mató de cientos de puñaladas. 113. Y que hoy vive en Córdoba, en un pueblo, si no tengo mal el dato, resguardado por un cura que le da hogar allí, y hablamos de un psicópata que nunca se arrepintió. Porque, por eso vos fíjate, para que una mujer diga con la convicción que dice Julieta que quiere ver por eso al padre de sus hijos, que lo quiere ver por eso con la pena máxima posible, se hablaba en un momento de hasta 50 años, es porque realmente ha llegado un límite y porque tiene miedo, siente que la única manera en que ella puede salir a caminar tranquila por la calle es que este señor esté detenido. Ayer habló con Tardi. Más allá del fallido que recién comentábamos, donde puso la palabra abuso con consentimiento, aparentemente habría sido esto, según el fallido que tuvo frente a los jueces, que después él negó, pero que los periodistas escucharon, él habló y sostuvo su inocencia nuevamente. Escuchen lo que decía con Tardi en el día de ayer. ¿Por qué no hiciste las pericias psicológicas que tanto apuntan a eso? Por orden de mi abogado. Pero tampoco presentaron testigos en la causa, ¿no? ¿La tenías sometida a Julieta? ¿No la dejabas sola en ningún momento? ¿Es verdad lo que cuentan? Hubo testimonios en contra tuyo muy contundentes.
¿Cómo estás con eso? Tu versión al menos, ¿sí? ¿Cuál es tu versión de los hechos? A ver. Jamás traté mal a Julieta. Ustedes que eran del medio hicieron notas divinas junto a mi familia, el programa Gerardo Rossini y todo. Es lo único que voy a decir, chicos. Espero que me entiendan. ¿Sí? ¿Por qué pasa Pero, todo esto? no, ¿Por qué no entonces lo una denuncia tan difícil? No lo sé. No Ahora, sé. contaré Ayer declaraste que no ¿Qué hubo. tenés para decir en tu defensa? Es importante escucharte también, que la audiencia te pueda escuchar, después de la cantidad de testimonios que hubo tanto en el día de ayer como de hoy. ¿Qué decís en tu defensa a partir de todo esto? Yo soy inocente. Y el tiempo va a demostrar que soy inocente. ¿Fuiste un buen marido y un buen padre? Entonces, ¿Un buen marido y un buen padre? Según Julieta, sí. Ustedes lo tienen en varias revistas y en varias entrevistas. Bueno, pero después ella contó que pasaron cosas. No lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. ¿Hay una motivación económica, según usted dijo? Ayer sostuviste que las relaciones que tenían eran consentidas. Me llama. lo que manifiesta Julieta es que ella fue víctima de una espiral, digamos, como vivió una situación límite. ¿No? ¿Y usted cómo se defiende en ese sentido? Ayer dijiste que todas las relaciones fueron consentidas con Julieta. Negaste. Que el primer abuso fue dormida. Bueno, de esta manera, el ex marido de Julieta Prandi. Bueno, ahí lo teníamos ayer a Claudio Contardi hablando, sosteniendo que él es inocente, no explica por qué no se sometió a ningún tipo de pericia, tampoco tiene testigos que avalen lo que él dice. Sí, Juan. Sí, Contardi debería explicar por qué los abogados de él le sueltan la mano, ¿no? Por ejemplo, también. Porque digo, a ver, ojo, también se habló de una estrategia, esto de cambiar de abogado cuando está por llegar el juicio, permite pedir más tiempo para que este nuevo abogado, nuevo letrado, se ponga al tanto del expediente. Lo mismo que pedir juicio por jurados y juicio... Claro, que primero había pedido por jurado, después no, después sí. Hablé con diferentes especialistas en lo penal que me decían, abogados por supuesto, que me decían que es cierto eso, que puede retrasar el juicio y puede ser una estrategia, pero también el juez, que está a cargo de todo esto, también ve esos movimientos y dice, a este tipo no lo quiere representar nadie. Entonces es contraproducente. Puede que se estire todo, seguramente, pero la consecuencia a la larga o a la corta es la misma y es una condena. Bueno, no, pero ganás tiempo y no sabés qué juez te toca, porque en este caso los jueces, cada uno aplica una doctrina distinta. Entonces, si esta causa cae en determinado tribunal con determinado juez, puede tener determinadas características y en otro el tipo salir caminando por la calle. Digo, de hecho, llegar a este juicio y con la acusación que tiene y que él no esté detenido, a mí también me marcaban, es llamativo. Sí, pero las pruebas que hay son contundentes. Pero por eso te digo, teniendo en cuenta todo el material que hay en contra de él, todas las denuncias que tiene, llamaba la atención a la persona que consulté, me dice, es extraño que esta persona no llegue al juicio detenida. Les voy a pedir que escuchemos atentamente a Flavia Krupi, que es la psicóloga de Julieta, la mujer que la ayudó a poder enfrentar todo este juicio. ¿Por qué? Porque Julieta llegó un día, ella no la conocía, le dijo, necesito sanarme para poder iniciar esta causa. Ella habló con Desayuno Americano y dijo esto. Escuchamos. Abrazándose con su psicóloga, con Flavia, entiendo, ¿no? Sí, con ella está el doctor Baños, estamos por supuesto en la puerta de los tribunales de Campana, su psicóloga prestó una declaración muy amplia, muy contundente. Es la psicóloga de Julieta Prandi, recién veíamos una imagen, ¿no? Muy particular, ese abrazo que se daba a usted, doctora, con su paciente, donde usted manifiesta que ya habiendo presentado la denuncia a Julieta Prandi, ella se acercó a su consultorio, donde iba todas las semanas, cumpliendo con el horario, para sanar. Esto fue lo que le dijo. Exactamente. Fue un trabajo muy arduo. Estoy muy emocionada porque fueron muchos años de mucha lucha y de un sostenimiento constante para que pueda llegar a este momento y se haga justicia. Por eso realmente discúlpenme, pero estoy muy emocionada porque ustedes no se imaginan el esfuerzo que ha tenido que hacer Julieta para llegar hasta acá y para exponerse y exponer estas aberraciones públicamente, en sociedad, digamos.
no es fácil, no es fácil para nadie. Como dije antes, yo a Julieta no la conocía, tampoco conocía su caso, su historia, y tuvimos que construir un vínculo fuerte y de mucha confianza para que ella pudiera salir de esa situación de desconfianza y de amenaza y pudiera contar todo lo que pasó, que fue muchísimo, porque fueron muchísimos años. No es un trauma de un día o de una situación, sino que esto fue reiterado y constante. Claro. Y es un trauma que incluye amenazas de muerte, vejaciones, violaciones, violencia física, violencia económica. Y también, ¿sabe qué me impactó del relato, doctora? Cómo él la aislaba de todo su entorno, incluso de su propia familia directa. Nos contó que sus padres conocieron a su último hijo 4 años después del nacimiento. Sí. Exacto. Porque eso es una estrategia justamente del agresor. Eso no es un procedimiento, digamos, espontáneo. Esto es planificado, organizado, no es de un día para otro. Él ha hecho un proceso para poder cosificar a Julieta y poder obtener y satisfacer sus necesidades, qué sé yo. Bueno, ahí la escuchábamos a Flavia Krupi, la psicóloga que ayudó a Julieta Prandi a poder salir de esta situación. Una mujer que está acostumbrada a escuchar este tipo de traumas, pero ella decía, estoy acostumbrada a que vengan a contar un hecho de abuso, un hecho de violencia, no una constante de hechos, como relató Julieta durante estos últimos 3 años de su matrimonio. En un ratito vamos a continuar con el tema, vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero estamos ahí también viendo qué es lo que pasa. Recordemos, Julieta Prandi se descompensó a la salida de los tribunales, fue asistida por los médicos, recién el miércoles se va a conocer el veredicto y estamos atentos a todo esto que pasa. Ya seguimos con MBA.